Bonjour, ça va? Buenos días. ¿Sabéis cuántas empresas fracasan en España al año de ser creadas? El 70%. Y en México, el 80% de las empresas recién creadas fracasan a los 2 años. En Ecuador, el 90% fracasan a los 3 años. ¿Tenéis proyectos en vuestra vida? ¿Cuántos proyectos de los que habéis empezado han fracasado? ¿En cuánto tiempo? Jesús estaba a punto de irse, de ascender al cielo, y les va a encomendar a sus discípulos un nuevo proyecto, el proyecto más extraordinario, el proyecto culminante de todo lo que Jesús había empezado a realizar con ellos. Vamos a leer en Mateo capítulo 28 del 16 al 20, y nos dice lo siguiente. Dice: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les había dado una instrucción de verse en Galilea en un monte determinado, y los 11 discípulos van allí. No sabemos si esto ocurre antes de la pesca milagrosa o después de la pesca milagrosa, cuando encuentran a Jesús en la orilla. Lo cierto es que los 11 van a este lugar con otros muchos, porque Pablo en 1 Corintios nos dirá que en ese momento se congregaron 500 discípulos, no solo los 11, había mucho más allí. Y me llama mucho la atención una palabra que Mateo y Marcos utilizan y dice: donde Jesús les había ordenado. Esto me choca, porque me hago una pregunta: ¿Jesús nos ordena? ¿Dónde está nuestro libre albedrío entonces para hacer o no hacer? ¿Jesús ordena? Y mirando los evangelios es cierto que le dice a los demonios: sal. Es cierto que le dice a los muertos: resucita. Y es cierto también que aquel joven rico le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. A Mateo le dice: sígueme. Pero cuando uno profundiza se da cuenta en algo, que cuando Jesús se dirige a los creyentes, a sus hijos, no ordena, aunque utilice imperativos. Porque si es una orden, la orden lleva consigo el cumplimiento de esa acción. Pero Jesús deja libertad. Al joven rico le dice: sígueme, pero el joven rico no le sigue. Y no ocurre nada. Le dice: vende todo lo que tienes, y no lo vende. A Mateo le dice: sígueme, y Mateo sí que le sigue, pero podría no haber seguido a Jesús. Jesús nos dice qué es lo que quiere para nosotros. Nos dice cuál es nuestro plan. Pero está en nosotros seguirlo o no seguirlo, obedecer o no. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra frente al mal, no hay opción que valga más que acatar su orden. Y cuando Jesús dice a los demonios: sal de él, ahí no está esperando ninguna obediencia. Ahí lo que está esperando es que hagan justo lo que está pidiendo. No hay otra opción. Cuando Jesús habla a los enfermos y los cura, automáticamente se curan. Y cuando profundizamos en este texto donde nos dice que Jesús les ordenó ir, en la mayoría de versiones no utilizan ordenar. Utilizan la palabra donde Jesús les había emplazado, donde Jesús les había situado. Jesús les dice: os espero ahí. Ahora os corresponde a vosotros ir o no ir, y los discípulos van. Y los 11 están con él junto con otros muchos. Y nos dice el texto de Mateo que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Después de todo lo que había ocurrido, algunos seguían dudando. Pero esto es así. Frente a Jesús siempre van a haber estas dos opciones: los creyentes que adoran y los que no. Y en medio de todo ello Jesús va a pronunciar unas palabras extraordinarias y va a decir: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Tengo todo el poder. ¿Es que no lo tenía antes? Claro que lo tenía antes. Pero ahora había ocurrido algo extraordinario, que había enfatizado de una manera extraordinaria ese poder.
Ahora todo el universo había podido ver el amor de Dios en acción. Ahora habían visto cómo el plan de la salvación se había hecho realidad, viniendo Dios a morir a la tierra. Y eso daba una autoridad, confería un poder que antes no estaba. Todo poder me ha sido dado. Si estamos con Jesús, ¿de qué tenemos miedo? ¿De qué dudamos? ¿Qué hay que no puede hacer? Tiene todo el poder. Esta semana estaba en una convención en la empresa y se nos comentaban cómo se habían asociado con una de las mayores empresas del mundo, del sector. Y el CEO de la empresa hablaba con orgullo diciendo: nos hemos asociado con una empresa que tiene todo el poder para hacer lo que queremos nosotros. Nos vamos a convertir en líderes mundiales. Y lo decía con orgullo, con pasión. Y es que nosotros tenemos el gran poder, tenemos a Jesús. Y es ahora cuando Jesús, después de decir esto, después de decir que tiene todo el poder, toda la autoridad, les dice: por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jesús les confiere la gran misión. Y es verdad que ya con Jesús en la tierra, en los años anteriores, había enviado ya a sus discípulos a predicar, de dos en dos se fueron. Pero ahora todo cambia. ¿Por qué? Porque los envía a predicar a todas las naciones. Porque ahora ya los discípulos podían hablar del amor de Dios de otra manera. Porque ahora la cruz había hecho ya la gran diferencia. Ahora podían hablar del Jesús resucitado. Esta era la gran comisión, el gran proyecto, nuestro gran proyecto. Y Jesús nos pide que digamos a los demás lo que Jesús ha hecho por nosotros, que digamos lo que es Jesús en nuestra vida. Debemos comunicar eso, predicar, hablar. Pero quiero ir más allá. ¿Cuántos proyectos tienes en tu vida? ¿Y cuántos de esos proyectos desaparecen y fracasan? ¿Cuántos de esos proyectos los has hecho con Jesús? Porque a veces pensamos que para asociarnos con Jesús solo tiene que ser en lo espiritual. Pero para asociarnos con Jesús tiene que ser en cualquier proyecto, en cualquier cosa que nosotros emprendamos en nuestra vida, en cualquier ilusión, en cualquier problema. Si queremos fundar una empresa, si queremos cambiar de trabajo, si queremos empezar una nueva acción, si queremos casarnos con alguien, si queremos cambiar completamente nuestra vida, ¿por qué no lo hacemos con Jesús? ¿Por qué no nos asociamos con Él? ¿Por qué no vamos a Él a que nos dirija? Él tiene todo el poder. ¿Por qué no presentamos nuestro proyecto en sus manos? Sea el que sea, da lo mismo. Porque si queremos un proyecto es que es importante para nosotros. Y si es importante para nosotros, es importante para Dios. Señor, este es mi proyecto. Lo pongo en tus manos. Ayúdame a cambiarlo, a mejorarlo, a darme fuerzas para seguir adelante, a darme cuenta de que tú me vas a acompañar en todo eso y aunque haya momentos difíciles, me vas a seguir ayudando a llegar hasta el final. Todo poder me ha sido dado. Y si seguimos leyendo, Marcos nos comenta la misma escena, pero me encanta el matiz que va a añadir Marcos. Marcos en el capítulo 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, beberán veneno y no les ocurrirá nada. Me llama mucho la atención esto de aquí. Los que estén conmigo sanarán enfermos, tendrán el poder de hacerlo, harán milagros en mi nombre, porque van conmigo.
Y me pregunto por qué en nuestra vida no ocurren más milagros, por qué en nuestra vida no ocurren más cosas extraordinarias. Pensamos que todo esto es para el Nuevo Testamento, en la época de Jesús. No. Jesús dice que el que cree señales le seguirán. Sanarán enfermos. Me gusta además otra cosa que dice. Hablarán lenguas. Muchas veces esto ha sido malinterpretado. Y el cristiano ha pensado en ello como lenguas extrañas que la gente empieza a decir sin sentido, utilizándolo a veces de forma grotesca. No. El Evangelio se iba a expandir en todo el mundo. Y cuando Pedro tiene su primera gran predicación, la gente que lo está oyendo en Jerusalén, que viene de todas partes, les extraña algo. Estamos escuchando en nuestro idioma. No es el suyo, y todos lo entendemos, y solo está hablando en un idioma. Dios iba a dar la potestad de poder hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque se necesitaba para esa empresa, porque se iba a expandir y en cada sitio, a pesar de que el griego y el latín predominaban en todas partes, seguían hablándose otros idiomas. Y esto lo importante es que cuando nosotros empezamos una misión, el Señor nos da las armas, nos da los medios para llevarlas adelante. No para nuestra vanagloria, sino para seguir adelante con el proyecto, para seguir adelante con la misión. Y Jesús también dice algo: sostendrán en sus manos serpientes. En aquel tiempo, cuando la gente iba andando por los caminos, por el desierto, uno de los grandes peligros eran las serpientes. Eran también, como dice en otra ocasión, los escorpiones, que picaban. Pero aquí dice que cogerán con sus manos las serpientes. Jesús no está diciendo que no vayan a haber serpientes en el camino. Lo que está diciendo es que el creyente las podrá coger. Y podrá pasar por ese camino a pesar de que hay una serpiente en medio. Porque cuando uno va andando y se queda una serpiente en el camino, uno teme enseguida. Y si la serpiente no se mueve, uno no sabe qué hacer. Jesús dice, da lo mismo. Las serpientes y los problemas van a estar, pero tú los vas a superar, porque yo estoy contigo. Y dice además que aunque bebieras veneno, no te afectará. Pero daros cuenta que dice, no que no vayamos a beber cosas amargas. No que en nuestra vida no vayan a haber situaciones problemáticas. Claro que las van a haber. Y vamos a tener que beber a veces cosas amargas. Lo que dice es que no nos van a destruir. El enemigo no va a poder con nosotros porque estamos con Cristo Jesús. Y eso es lo más extraordinario. Ni las aguas amargas, ni las serpientes, ni los escorpiones van a poder con nosotros porque estamos en los brazos de Jesús de Nazaret, que tiene todo el poder del mundo y tiene sus proyectos con nosotros. Y lo único que nos pide es que hagamos proyectos con Él. Y entonces ese 90% que hablábamos antes, ese 80 o ese 70, desaparecerá. Con Cristo tenemos el caballo ganador. Con Cristo nuestro proyecto irá adelante y tenemos que tener fe en ello. Aunque en ocasiones aparezcan serpientes y problemas, aunque en ocasiones tengamos que beber cosas amargas y lloremos, aunque en ocasiones nos angustiemos, pero tenemos que tener la confianza que Jesús tiene todo el poder y nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Todo poder me ha sido dado. Y me ha sido dado para ponerlo en tus manos, José Javier. Es mi proyecto contigo. No vas a fracasar. Pero júntate conmigo. No es una orden. Es un consejo. Es una dirección. Jesús quiere verte. Quiere verme en el monte en Galilea. Qué ganas tengo de verte, Jesús. Bendiciones. Que el Señor esté con vosotros. Voy a seguir estudiando y deleitándome.